En el ciclo de entrevistas de Periodista Digital sobre la historia reciente de los medios de comunicación, hoy recibimos a don Daniel Gabela. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Don Daniel Gabela, que ha estado en prensa con puestos importantes en un periódico muy importante, en radio con puestos muy importantes, una radio muy importante, y también en televisión, con una televisión bastante importante, aunque suene muy repetitivo, creo que no puede ser más exacto. Sí. Sí, no, desde luego la tele no era menos importante que lo demás. No sé cuánto de importante era lo otro, pero la tele fue un trabajo muy interesante y muy bonito. Quizá el cargo más importante, aunque vamos a retroceder por tiempo, será el director de la cadena SER, que creo que es nombrado en 1994, cuando lideraban algunas franjas, y lo deja en 2001, cuando lidera todas las franjas. ¿Es correcto? Es correcto, solamente es incorrecto un dato, que no liderábamos ninguna franja en esa época. Iñaki ganaba alguna vez a Luis del Olmo, pero no estaba todavía establecida. Esa pelea la ganaba casi siempre todavía Luis. Y cuando yo llego, es verdad, la SER viene precedida de un liderazgo histórico de la radio, y justo en el momento en el que yo me incorporo, justo en ese momento, la SER pierde el liderazgo. Yo me incorporo en marzo y el primer EGM que sale lo pierde y lo gana la COPE. Y luego ya fue la primera y la última vez que la COPE le ganó la SER, nunca más volvió a ganar. Pues vamos a hablar detenidamente de algunos momentos de esa etapa, pero por retroceder un poco, creo que sus comienzos en el periodismo, he podido leer por ahí, que fue en una publicación que se llama Guadiana, en el Pueblo Gallego y en el Arriba, que imagino que ya sería el Arriba muy final del Arriba, ¿no? Sí, yo hago prácticas en el Pueblo Gallego de Vigo, siendo estudiante de segundo así de la facultad. Luego en cuarto así entro también en Arriba como estudiante en prácticas, y me quedé como un año y pico en un puesto muy interesante, muy relevante realmente para el periódico, que era de redactor de cierre del periódico, que es una figura que yo dudo que hoy siga existiendo como tal, pero te quedabas haciendo noticias de enlace de última hora mientras se iba editando el periódico. Y de aquella corta experiencia, porque fue realmente corta, luego inmediatamente después, a los 24 años, entro en Guadiana ya a trabajar. Pero de aquella corta experiencia saqué mucho provecho, porque tuve la fortuna de tener un redactor jefe que era el redactor jefe de cierre, que se llamaba Paco Sáez, y que yo creo que si tengo una habilidad en el periodismo, creo que hay una que me reconocen mis compañeros, o que me reconocían en los tiempos en los que me cabello, es que no era malo titulando, ¿no? No era malo titulando. Y ese esfuerzo por la buena titulación lo aprendí al lado de este hombre, de Paco Sáez, que luego fue director de una revista que se llamaba Personas, que hizo su alboroto en los finales del franquismo. ¿Qué época era esa de Arriba cuando usted y Paco Sáez? 73 años, el año 73, 74. Yo era estudiante, aún no había terminado, estaba terminando políticas, estaba terminando periodismo y políticas a la vez. Puedo intentar ubicar si era en blanco estaba don Jaime Calmani o Antonio Izquierdo. Creo se llamaba, perdón, qué error, no recuerdo ahora. No, era un director de Zamora, un hombre muy discreto, Morales. Félix Morales. Era Félix Morales. Sí, muy más discreto que los anteriores muy que mencionados. Muy discreto, sí. Muy correcto. Se daba poco a ver, yo por lo menos no tenía trato, entre otras cosas porque yo estaba por la noche, ¿no? Yo me incorporaba por la noche. A veces me iba casi directo a la facultad luego. Pues eso sería un palizón ahora. Sí, es verdad, pero entonces se podía con todo. A esa edad se puede con todo. ¿En qué momento ficha por el gran proyecto del nuevo periódico que va a ser además el símbolo de la nueva España democrática? Pues yo estoy en Guadiana cuando sale El País. Y recuerdo haber sufrido un impacto como... Yo no sé si en mi vida ha habido una persona que me haya impresionado tanto como me impresionó el periódico. El País, el día que lo vi en la calle, me pareció un periódico de una vez. Y inmediatamente, es verlo, quedarte prendado de aquella oferta tan moderna, tan valiente, tan interesante. Habíamos vivido, yo creo, más allá de otros proyectos menores, muy voluntariosos, como la propia Guadiana en la que yo estaba trabajando, que eran revistas de oposición, pero de menor cuantía, frente a Cambio 16, que era el gran proyecto profesional que había precedido al País. Realmente cuando llega al País para mí es un flashazo, ¿no? Es un flashazo enorme, y
había personas que me invitaban que tenía que acercarme al periódico, que tal, y bueno, por algunos problemas familiares que tuve en ese momento, fueron retrasando aquel contacto, pero se retrasó un poco incluso después de haber conversado con ellos, pero me incorporé el 1 de marzo, unos meses después de la salida del periódico. Feliz de haber estado allí, perdiendo la mitad de mi dinero. O sea, que no fue precisamente por mejorar la situación. Nunca he perdido tanto dinero con tanta satisfacción como el día que me incorporé al país. Eso me reconocerá que no es muy habitual en la vida laboral que alguien esté dispuesto a sacrificar para cambiar de lugar, ¿no? Siempre se dice que cambian para mejorar la situación económica. Yo creo que el proyecto lo merecía todo. Mirando en las hemerotecas, hemos visto algunas referencias, alguna simpática, como creo que algún premio de atletismo entre periodistas que ¿Has encontrado eso? Se lo cuento a mi hijo y no se lo cree. Se lo cuento a mi hijo, que gané los 100 metros, los 200 y los 400, me parece. Y creo recordar. Entonces, y eso ha sido publicado en Marca, pero yo no he encontrado ese dato y mi hijo no me cree. Entonces, bueno, no sabes si... No le pase la fecha. Y es que sí. Voy a buscarlo, para mí será un orgullo. Y que ya en 1981, una época muy importante tanto en la historia de España como la del periodismo, le nombran jefe de sección nacional del diario El País, con lo cual ya no era un redactor cualquiera, era el responsable de la sección, digamos, más candente, ¿no? De los políticos. Sí, a mí el proyecto que me encargan cuando llego es, aunque ya existían algunos corresponsales en provincias, porque ya habían pasado los meses y el periódico ya tenía cubiertas algunas necesidades, el primer encargo que recibo es el de montar la red de corresponsales, donde he conocido gente que luego ha tenido mucho brillo en la vida periodística y en la vida literaria española, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Y muchos de ellos pues han triunfado en otros campos de la comunicación. Pero mi primer trabajo fue articular esa red. Luego estuve de subdirector de la sección pronto, me nombraron por poco tiempo de llegar. Y luego me nombraron ya jefe en los años calientes. Porque está toda la tensión de acaba de haber un golpe de Estado, está el juicio. Justo fue poco después del golpe de Estado y sí, para mí fue un momento, te diría que la prueba de fuego periodística más fuerte que me tocó llevar en aquellos momentos desde las páginas de Nacional y de Política del periódico fue el juicio y los intentos previos de las intentonas previas, que realmente fue un momento de una inestabilidad política pavorosa, ¿no? Y bueno, con esos rumores de si haber un segundo intento de golpe. Sí. Yo recuerdo una noche, un sábado por la noche, con el periódico prácticamente cerrado ya, que yo había estado en la redacción y tuvimos que volver apresuradamente a la redacción porque se había producido un episodio que se menciona poco hoy, pero que fue muy alarmante, que se llamó el Manifiesto de los 100, que eran 100, 100 oficiales y mandos. Era realmente una sublevación mediante un manifiesto. Criticaban que el maltrato que hacía la prensa al ejército era algo así, ¿no? No, era una presión para evitar el juicio. Fue un tema muy serio. Recuerdo una redacción en una España muy apagada, como en estos momentos, en una España en crisis. Recuerdo un viaje nocturno por las calles de Madrid para llegar al periódico que estaba lejos. Cuando llegamos allí había 4 gatos. Estaba llegando, no se había llegado Juan Luis Cebrián, que estaba en una cena con Eduardo San Martín, que era su director, que también. Y recuerdo allí improvisando gente que se apuntó, que se pudo movilizar. En aquellos tiempos no había móviles, la gente se salía de su casa, no era fácil localizarla. Y recuerdo una noche muy tensa, con Juan Luis escribiendo un editorial potente como los que salían en aquellos tiempos, ¿no? como los que eran necesarios, ¿no? Luego pilló el cambio de gobierno y hubo importantes primicias que se llevó el país. Vi que, por ejemplo, cuando se produce lo de Romasa, no tanto la expropiación, sino lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional, lo adelanta en primicia el diario El País. No, ahí hubo... El País protagonizó una serie... a mí me tocó vivir una, y que además la conozco muy bien, porque estaba muy metido en la noticia, que dio lugar a un editorial conjunto de toda la prensa, cabreados porque El País daba una primicia, ¿no?
Y si te refieres a eso, Era ¿no? Fue con la sentencia de Rumasa. Fue con la sentencia de Rumasa. No sabía que había visto que el ABC sacó efectivamente una portada, pero no sabía que había sido encima de acuerdo con otros medios. Sí, todos los periódicos. Fue una cosa unánime diciendo que se nos daba información privilegiada. Y yo, como sabes, nunca se puede revelar la fuente, ni pasado el tiempo que ha pasado, pero yo puedo certificar que aquello no fue una fuga, sino que el periodista que obtuvo esa información vive, es un periodista que nunca ha trabajado en Madrid, que siempre ha trabajado fuera, que nosotros sabíamos una cosa muy importante en el periodismo, que es que las fuentes que en Madrid se cierran se abren más cuando viajan a provincias, y por ahí vino la primicia. Por ahí vino la primicia. O sea, que no vino por Madrid, sino digamos... Efectivamente. La verdad es que cuando estuve aquí don Eduardo San Martín, y hablábamos un poco de esta época, recordaba que hubo una especie de guerra por el país, que además siguió todo el mundo, parece ser entre el periodo 78, si no recuerdo mal, 82, más o menos, 83, donde había desde sectores claros, pues más cercanos, por decirlo claramente, a don Manuel Fraguer y Barne, que era un sector que había por ahí, a sectores más confusos, como el de un abogado llamado don Antonio García Trevijano, y que más o menos la redacción en pleno, según me pareció entender la señora San Martín, prefería lo que prefería la dirección, es decir, don Jesús Polanco, la figura del empresario. ¿Era más o menos así? Bueno, eso... yo creo que el país vivió una tensión que es propia de aquellas sociedades donde no hay una mayoría de control clara, ¿no? Y donde no hay, luego, pienso yo, un estatuto muy claro tampoco que regule esas dinámicas entre los accionistas. Entonces el país nace con cerca de 1000 accionistas, está muy fragmentado el capital, y entonces hay un momento en que que yo recuerdo, hay un primer momento de tensiones políticas que protagoniza incluso casi desde antes de nacer el periódico, que protagoniza Fraga y un sector de accionistas que él había traído, porque piensan que el proyecto que está poniendo en marcha en ese momento el país, pues se está alejando de sus presupuestos, ¿no? De las ideas que ellos conciben. Pero bueno, yo creo que el éxito fulgurante del periódico se establece de una manera definitiva y acaba con esa discusión muy pronto. Seguirían las tensiones políticas de fondo, supongo, en el accionariado, pero realmente el país gana la posición y la gana frente a la opinión pública, y ahí está ganado. Cuando esa operación está resuelta, se produce una operación soterrada de García Trevijano, que es tratar de hacer una agrupación de accionistas fragmentados, comprándoles el derecho político para hacerse él con el control del periódico. Y esa es una operación oculta que está fuera de los estatutos de la sociedad, y que al final hay un punto en que queda condenado al fracaso porque él no logra hacer avanzar más esa operación y tampoco le ha dado el control. Y entonces al final creo que obtiene una extraordinaria plusvalía. Creo recordar que de 1 a 5 o de 1 a 6. No se pudo quejar en ese aspecto. Y nada más. Y vende. Y curiosamente eso le da el poder al grupo de a Jesús de Polanco y al grupo de accionistas que respaldaba el periódico en ese momento. Antes de pasar a SER, no me gusta preguntarle por algunos nombres, digamos, destacados de la historia del país, alguno que nos ha dejado hace poco. Estoy pensando concretamente en don Javier Pradera. En la práctica se ha hablado de que el señor Pradera era como el gurú ideológico del país. ¿Era exagerado? ¿Qué ha representado para la historia del país Javier Pradera? Pues muchísimo, una solidez. Yo creo que una gran integridad personal, intelectual, cosa que es muy importante. O sea, parece que eso es gratis, y sin embargo a mí me parece que el mundo, la enfermedad que padece hoy el mundo es una enfermedad que padece el mundo en toda la crisis que tenemos. Es una crisis económica, pero por encima de todo es una crisis de integridad y de compromiso social. Yo creo que esos valores Javier los representaba. Era un intelectual brillantísimo, era un hombre interconectado absolutamente con el mundo de la cultura y de la política, y es verdad que fue un soporte argumental y para el periódico espectacular. De todas formas, yo creo que es una verdad, y desde luego poniendo a Javier
donde se merece, que no sé si ha sido puesto donde Javier se merece, pero al final la responsabilidad editorial siempre es del director del periódico, ¿no? Y al final, como siempre, ¿no? El responsable último de las líneas editoriales era el director, aunque Javier Pradera sin duda ninguna era la figura más destacada de todo el equipo de pensamiento del periódico. Y el otro nombre, antes cuando era 23F, que era un poco el cronista de aquello, era don Jesús Martín Prieto, que fue su director. Aunque es una historia que quizá queda más en el ámbito de dirección y subdirección, llama mucho la atención, visto únicamente desde la hemeroteca, que es el único punto que yo conozco, la ojeriza, si se quiere decir así, o la agresividad, así, con que este periodista pues luego se fió siempre a su antigua casa. A nivel personal, ¿qué reflexión? O sea, no sé si este trabajo coincidió con... Bueno, yo era el jefe nacional de aquella época. Claro. O sea, yo recibía sus crónicas y sus crónicas que eran una obra... Bueno, es un monumento realmente periodístico y de buena prosa, no solamente como documento periodístico, sino te diría de calidad literaria. Son unas crónicas de una vez espectaculares, ¿no? Y yo era el que recibía y el que encajaba en nuestras páginas aquellas crónicas. Y bueno, o sea, para todos fue muy sorprendente porque él y Cebrián eran íntimos amigos, y yo supongo que ahí hay aspectos de ruptura personal que a mí se me escapan. Sí, que no, en absoluto tuvo que tener nada que ver con la redacción, porque hubo algún momento en el que... No, yo creo que se produce... Él se trata... Es un episodio muy del pasado y no, yo creo que él se va a Argentina, vuelve a hacer un trabajo espectacular, es el momento de las dictaduras en el Cono Sur, el país juega un papel impresionante, el país circulaba en fotocopia y las crónicas de Martín Prieto circulaban en fotocopia por los ámbitos de opinión pública clandestinos en América, en Argentina, Uruguay, Chile en ese momento. Entonces José Luis se convierte en una figura realmente muy relevante, porque digamos que sobre él se focaliza toda la energía del periódico, es la visibilidad del periódico en América Latina en ese momento, ¿no? Y cuando él regresa, pues no sé, supongo con alguna idea que entiendo que no vio atendida y que desde luego produjo una ruptura personal, sí, que fue muy triste para todos, ¿no? Los que les apreciábamos a ambos, ¿no? Porque luego hay otros casos como el de Socacho, que sí más o menos ha dejado el escrito y también ha dejado la versión, pero el caso de Martín Prieto siempre me quedó la duda de porque ahí sí que no... Pero bueno, para cambiar un poco de medio. Bueno, entre medias, antes de llegar a la cadena SER, creo que es jefe de internacional, contactos. No, mi etapa en el periódico tiene dos fases. Una que es toda la etapa en la que estoy en la sección nacional y política, y luego soy redactor jefe, me nombro redactor jefe durante un año cuando el periódico tenía en ese momento una estructura muy vertical, porque los periódicos eran muy verticales en ese momento, había una línea de dirección muy rígida, ¿no? Director, subdirector o director adjunto, un redactor jefe que era yo y había otro por la noche, que no, era el redactor jefe de noche, ¿no? Y estoy un año en ese puesto, que es un puesto muy bonito en una redacción, pero al año siguiente Juan Luis Cebrián organiza la redacción, empieza un fenómeno mucho más horizontal en el periódico, que ha continuado, en el que nombra 5 redactores jefes. Y entonces yo me voy al magazine, a lo que nosotros llamamos el Colorín, el País Semanal. Y estuve 4 años y medio en el País Semanal. Contra mi voluntad, porque no tenía ninguna gana de irme allí, y realmente me costó un disgusto muy serio, hasta el punto que fue la única vez que yo me planteé marcharme del periódico, porque estaba realmente disgustado, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero bueno, lo que estaba haciendo se había cambiado, se habían creado 4 redactores jefes en el área del periódico y me mandan al magazine, y tengo que confesar, eso me enseñó una cosa, que es que fue una de las etapas más felices que yo recuerdo de mi vida profesional. O sea, que yo creo que es bueno ser flexible en los puestos de trabajo, es bueno dejarse llevar. Para mí fue una experiencia increíble, y para el periódico, y tengo además la satisfacción de que fue una etapa muy brillante en resultados también para el magazine. En 4 años doblamos la tirada del magazine. El magazine alcanzó por entonces el 1.000.000 de ejemplares.
cifra de la que no pasó ya nunca. Cuando hablábamos del tema del País Semanal con don Eduardo San Martín, él nos comentaba que fue un poco el fin, o por lo menos de tal como estaba visto, de las revistas políticas. O sea, el boom que había habido de las revistas, pues como Tiempo, Tribuna, El Globo, que no pudieron competir contra el País Semanal y las... Yo creo que, supongo que si habéis tratado este tema con Eduardo San Martín y con alguien más, sabéis que hubo un momento en que no había periódicos de domingo, sino que no había periódicos de lunes, perdón, porque entonces yo creo que cuando se arrevistan, cuando salen los periódicos los 7 días y se produce un arrevistamiento clarísimo de la prensa el fin de semana, ahí se llevan por delante las revistas, pero es fulminante, vamos, es un efecto sin retorno, porque digamos que en el tratamiento de la actualidad tratas más en caliente los temas, porque la tirada de una revista es compleja tiene unas mecánicas de cierre de páginas adelantadas, lo cual te va alejando de la actualidad. Cuando quieres salir con el producto a la calle, a lo mejor te has perdido el gran tren de la actualidad de esa semana. Y en cambio el periódico lo puedes trabajar en el día, ¿no? Puesto que lo imprimes por la noche, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el periódico tenía una ventaja en los desarrollos de la actualidad espectacular, y luego en los desarrollos, digamos, de lo que es la actualidad del recorrido largo y en el tratamiento del color y tal, yo creo que también el periódico se podía permitir trabajar con mucha más calma, y fue un efecto demoledor. Entre las revistas de color, hay que pensar que los periódicos eran en blanco y negro, entonces el color era una herramienta comercial espectacular, porque allí es donde cogías la publicidad en color. Y por otro lado, el color era un valor diferencial también en el tratamiento de los contenidos, puesto que solo podías llevar color en el suplemento. Entonces, sí, demasiada artillería para resistir para la revista. En la cadena SER hablábamos antes de que era un momento en el que no era precisamente fácil a la SER, tenía que, digamos, era un momento en que había muchos líderes, digamos, de franjas en la competencia, y un tema del que se habló mucho, no sé si es responsable usted, igual me columpio ahora un poco, el tema de las tertulias. Fernando Onega, que era director de la SER, me comentó que fue llegar los nuevos propietarios a la SER en 85 y suprimir las tertulias, pero luego volvieron. ¿Fue cosa suya que volvieran? Sí, yo fui el que las propuse, desde la convicción absoluta de que no era posible rehacer la radio sin ellas. Y entonces, la historia es la siguiente. Prisa entra en la radio, en el año 84 empieza a meter un poquito la mano, pero realmente se hace con el control, creo yo recordar, que en el 85. Luego se produce la fusión con Antena 3, y justo en el momento en el que yo llego, Javier Díez de Polanco como consejero delegado y Augusto del Cader como director general estaban en una fase muy muy avanzada ya era el segundo año de la fusión con Antena 3, y se había decidido romper el modelo del año 1 en el que seguían dos cadenas, una Antena 3 y otra la cadena SER, y se decide recomponer absolutamente y se reestructura todo. Cuando yo llego, ese es el momento. El momento que está lanzando, y yo llego justamente para replantear esa nueva SER ya una vez que se ha recolocado todo el puzzle con Antena 3. Porque había estado en un momento en el que se hacía la competencia a sí misma, ¿no? Pues estaba Hilario Pino, Concha García Campo y Antena 3, Gabilondo... Sí, pero eso se acaba en un año porque se ve que no lleva a ningún sitio, y se vuelve al proyecto inicial que había diseñado Augusto del Cader con su equipo, y yo no sé si Javier Díez Polanco estaba también ya en ese momento. Lo que sí recuerdo es que un año después ya es Javier Díez Polanco y Augusto del Cader son, cuando yo llego, los que están culminando el proceso de reestructuración y recomposición de las cadenas. Ahí llego yo. Entonces, yo lo primero que... Yo llego sin saber nada de radio. Igual que... O sea, mi vida tiene mucho que ver... no sé, subrayo este punto porque igual es interesante para estudiantes de periodismo o periodistas que pueden seguir esto, ¿no? Y es que yo he ido a los sitios empezando desde cero, con cero conocimientos. O sea, lo que sabes de un periódico no te sirve para una revista y para un magazine, seguro, ¿no? Lo que sabes de un magazine político no te vale para un magazine de un periódico, seguro. Cuando yo llego a la radio, nunca había trabajado en la radio, no había hecho ni prácticas, no tenía ni idea de la radio.
me proponen esto, realmente vengo de ser director de comunicación de Prisa durante 6 años, porque en ese momento ha nacido Prisa como holding y a mí me propone ir de director de comunicación y dependiendo directamente de Jesús de Polanco, y ahí estuve 6 años, ¿no? Coincide además con el lanzamiento de Canal Plus, que es una parte muy, muy interesante de mi etapa profesional también, ¿no? Porque estoy muy, muy cerca de ese proyecto. Y luego me piden que me vaya a la SER. Al principio me asusta mucho porque éramos conscientes de que venía un cambio potente en la radio y bueno, eran palabras mayores, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que la primera vez que me sondean no muestro mucho entusiasmo, yo creo que me puede el pánico, ¿no? Y la segunda vez ya me lo dan como una cosa práctica, venga, te tienes que ir para allá. Y bueno, pues yo creo que cuando una empresa te pide eso, debes de suponer que la empresa te va a apoyar en cualquiera de las circunstancias. Entonces yo lo pensaba, hoy lo dudaría un poco más. No sé si las empresas te apoyan en cualquier circunstancia, ¿no? Desde luego a mí me apoyaron, pero también es verdad que tampoco se dieron circunstancias malas, ¿no? Entonces cuando yo llego, yo pongo una condición que es que yo durante 3 meses voy a aprender radio, porque no sé nada. Entonces me dedico... ¿Y de quién se aprende radio? Pues aprende de la gente que la hace, esté en tu casa o esté fuera. Y entonces yo monté un gabinete de 2 personas y yo, que nos dedicábamos a seguir todas las radios, a analizar todas las radios y a analizar lo que estaba haciendo. La primera, analizar muy bien la cadena SER. Segundo, analizar todo lo que hacían los demás. Y ahí tuvo la idea de recuperar... Y ahí, claro, yo llegué a la conclusión. Es verdad que partíamos de un punto de vista difícil, que es que Juan Luis Cebrián, que era el consejero delegado, entonces era director general del país y sí, yo creo que era vicepresidente de la radio también. Bueno, Juan Luis, en esa parte de gurú que siempre ha tenido y tal, había... o de prescriptor, desde la autoridad que él tenía como triunfador absoluto del país, siempre había sido muy crítico con el mundo de las tertulias, ¿no? Como un sucedáneo del periodismo y tal. Y bueno, yo creo que hay fundamento para despotricar también hoy sobre ya más en televisión, ¿no? sobre las tertulias. Fenómeno, por cierto, extendido en todo el mundo. Yo no sé si han mejorado la calidad del periodismo, no lo sé. Pero digamos que yo llegué a la conclusión que era absolutamente imprescindible introducir el análisis en la radio, por una razón muy sencilla. Cuando a mí me toca ponerme al frente de la SER, han nacido tres nuevas televisiones. Han nacido 3 grandes cadenas, 2 privadas más las autonómicas. Es decir, que, por ejemplo, pongámonos en la noche, ¿no? El maravilloso Hora 25 que hacía la SER, que era realmente un programa espectacular en el sentido informativo, tenía un problema, que es que llegaba detrás de 5 telediarios, la televisión española, las otras 2 privadas, las autonómicas, y cuando tú llegabas no tenías nada que contar. Entonces, o tú profundizabas en los contenidos o te metías al análisis o no llegabas. Es verdad que nosotros tratamos también de encontrar un camino que dotara a las tertulias. Yo decía, más que ser divertidos, vamos a ser interesantes. Ese fue nuestro enfoque. Lo trabajamos durante años, nos costó dar con la fórmula, pero creo que lo hicimos muy bien. Yo estoy satisfecho de ese trabajo. A la SER le fue muy bien, y ahí están. Y yo creo que no hay nadie que se atreva hoy a mover las tertulias. Y yo tengo que decir una cosa sobre esto. Yo pienso que un buen editorial tiene una idea, y si es malo no tiene ninguna. Tiene mucho chau, pero no tiene... Si es bueno, tiene una idea, tiene una tesis, la defiende con unos argumentos y tal. Esa idea cabe perfectamente en un análisis de radio, absolutamente, con una diferencia, que un editorial de un periódico lo lee el 15% de los que compran el periódico, y una idea bien expuesta en la radio, la oyen 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, ¿no? Entonces... Y si la persona tiene una capacidad expresiva suficiente, no tiene por qué ser confusa, ¿no? O sea que yo creo que la radio le hizo a Prisa, amplió si el país es un generador de pensamiento indiscutible como lo era para el grupo, yo creo que la SER fue un amplificador espectacular. En los mejores tiempos del país no llegó a 2 millones
de usuarios, digamos, ¿no? Y la SER llegó a 5.700, o sea, hemos extendido las fronteras mucho más lejos, ¿no? Si hubiera que plantearlo como una batalla de audiencias, como suele gustar a los que se dedican, digamos, a medir audiencias, en el año 94 había, digamos, dos franjas que parecían imbatibles. Bueno, tres si contamos lo de Luis del Olmo, que no era poca cosa. No, Luis del Olmo era el rey de la radio. Está don José María García por las noches, que era como alguien imbatible también en deportes, y doña Carmen Sánchez por las tardes, y nada más estaba Julia Otero en segundo lugar en Onda Cero, con lo cual tenía ahí la tercera posición. Las dos batallas, o las tres si contamos la mañana... No, Julia toma el relevo cuando se muere Encarna. Julia es la que coge el liderazgo de la tarde. Y pues tanto la batalla de noche de los deportes y la batalla de las tardes se ganan durante su mandato. Primero escoge, bueno, ya estaba el señor de Larguero, y en el caso de la tarde, La Ventana, que es la gran apuesta primero con el señor Sardá. No, el primero que llega de verdad a establecerse de verdad es Iñaki. El que empieza a ganar las batallas de verdad. Esa pelea con Luis del Olmo se empieza a cambiar, y empieza a ganar dos Iñaki y una Luis del Olmo, y llega un momento en que ya gana el hoy por hoy, ¿no? Mi segundo año, así creo recordar que fue. Y bueno, yo cuando llego y hago mi propuesta en una asamblea, la SER celebra anualmente en el otoño una asamblea donde se propone el proyecto de tal. Yo hago un proyecto donde llevo una diapositiva, una transparencia, porque existía, no sé si tú sabes lo que se proyectaban. De una cosa que era de plástico que ponías en un proyector y salía, ¿no? Entonces, yo llevé una transparencia que fue muy recordada por mucho tiempo, donde yo decía que la SER en 3 años tenía que ser, por supuesto, líder de cadena, porque eso no había ninguna, es que si no nos tenían que echar a todos, obviamente. Pero es que queríamos ser líderes en los 5 principales programas. Y la gente pensó que estaba loco. Durante un tiempo, ¿sabes? Este chico es muy atrevido, pero de esto sabe poco, ¿no? Y sin embargo, no solamente fuimos líderes en los 5 primeros programas, sino las 24 horas del día, cosa que no había sucedido nunca en ninguna radio. ¿Y qué pasó? Pues simplemente todo se hizo con el equipo que estaba. Todo se hizo con el equipo que estaba. Y yo creo que era un equipo que venía de una reestructuración muy fuerte de las etapas anteriores, que la llegada de Prisa, yo creo que la sombra del país era demasiado pesada para ellos, demasiado alargada, y entonces yo creo que era fundamental entender que el periódico era una cosa y la radio era otra, y que el lugar de cada uno y que cada medio necesita su técnica, su forma de dirigirse al público, y es absolutamente impracticable las técnicas del periodismo escrito aplicadas a la radio. Entonces, yo creo que darles la seguridad a esos equipos de que lo íbamos a intentar de otra manera y como ellos sabían, y buscando lo mejor y recuperando un poco de espontaneidad en la radio, que yo creo que se había perdido, y sobre todo desmelenándose, apostando y tomando riesgos, pues tratando de hacer mejor que los demás lo que ellos hacían muy bien, y lo hacían muy bien porque la competencia era estupenda, y bueno, pues así lo hicimos, y dar a la gente confianza y ganas de trabajar, y éramos los mismos prácticamente. Bueno, luego se fueron cambiando piezas cuando fue necesario, y además a la vez que se produjo un rejuvenecimiento de las líneas de programación. Creo que fue usted quien escogió a Gemma Nierga para La Ventana, ¿no? Sí, me tocaba a mí en esa etapa, sí. Yo tuve claro que era una oportunidad de dar un salto generacional. O sea, yo siempre tuve claro que la SER, su liderazgo tendría mucho recorrido en la medida en que fuéramos apostando hacia abajo. Yo creo que Iñaki Gabilondo, que es el pilar sobre el que la SER progresa sobre 2 pilares. La base absoluta, que es Iñaki Gabilondo, que tuvo muchas tentaciones muy golosas para irse hacia otras cadenas. Por ejemplo, ¿no? Le yo creo que una millonada la opción de Iñaki de quedarse y apostar por un proyecto profesional fue decisiva, porque gracias a ese ensanchamiento que él iba haciendo de la cadena, pues iban llegando los demás, ¿no? El primero que llegó fue José Ramón. Luego llegó, pero tardó, Sardá en la tarde, y Sardá gana un martes y el jueves se va a la tele. O sea, ha sido uno de los éxitos más fugaces que hayamos tenido nunca.
y Sardá se había enamorado de la televisión, era un animal televisivo. Bueno, radiofónicamente Sardá es memorable, o sea, yo creo que era no tuve ocasión, pero era un derroche de talento realmente espectacular. Era un show. Yo creo que de tanto talento que le metía, a veces se hacía complicado. Se le hacía complicado ya. Yo siempre recuerdo una conversación que le decía con él: Sardá, no las des todas liftadas, da alguna vez un drive, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Para no gastar. Era genial, era un hombre genial, ¿no? Y luego ya José Ramón, como te digo, y luego Carlos Llamas, que fue otra cosa, fue otro espectáculo de Carlos. En el terreno un poco de las anécdotas, que es la parte, digamos, de las polémicas, pero que también me gusta a comentar brevemente, cuando hablábamos del tema con Juan de Dios Rodríguez, cuando estuvo por aquí, que por cierto habló muy bien de usted, en la prensa siempre había habido peleas, o sea, siempre, o sea, en la época del país, incluso del franquismo, la prensa se peleaba entre ellos, es algo que debe ser innato al papel. Pero en la radio parece ser que había, por lo que sea, cierta educación entre competidores. De hecho, Gabilondo no se metía con Luis del Olmo ni Luis del Olmo con Gabilondo. Pero en los 90, precisamente en la etapa en la que le pilla a usted la dirección, empieza una feroz guerra. Afecta a muchísimos programas, pero quizá los más representativos sean los de la mañana, ¿no? En la radio. De hecho, pues mirando aquí, aquí veo, cuando unas declaraciones suyas donde critica, no dice el nombre, pues al que entonces hacía las mañanas de la COPE, pues nos atribuyen que está refiriendo a él, diciendo que más o menos que vale ya de que se esté atacando constantemente. También imagino que, no sé si hablándose que llama así, algunas también respondió. ¿Cómo llegó ese ambiente? Quizá contagio de la prensa, se contagió la radio de la prensa. Yo creo que ha habido unas guerras empresariales que han contaminado a los profesionales, y yo creo que ha habido algunos profesionales que digamos que llevaban mal el éxito de los demás, porque yo creo que debían pensar que afectaba a su cuenta de resultados, a su caja. Y aparte, incluso para mí lo más lamentable que ha pasado en la radio es que determinados profesionales usurparon la propiedad y la autoridad a las empresas, ¿no? Y eso me parece que es el final de todo. O sea, cuando el profesional suplanta la propiedad, yo creo que de ahí nunca sale nada bueno. Y yo creo que esas luchas de intereses y de vanidades, hay gente que piensa que ha nacido para ser el líder toda su vida, ¿no? Y que nadie le puede, es como los señores feudales, ¿no? O como la nobleza, ¿no? Que es un título para siempre. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y luego también se empezó a cruzar la política, ¿no? El encanallamiento político. Quedaron alineados, por lo menos en el caso de la SIR de la COPE, con derecha e izquierda, ¿no? Sí, y hay un hecho concreto que tampoco vale la pena volverlo mucho atrás, que es que se produce un episodio tremendo de lucha interna por el poder dentro de Antena 3, y esa lucha, tanto en Antena 3 Televisión como en Antena 3 Radio, y del resultado de esa batalla, Antena 3 termina... Ahí intentamos aquí entrevistar tanto al señor Martín Franco como al señor Conde, y como nos dieron versiones tan antagónicas, ya desistimos de saber exactamente en qué consistió. Sí, pero esencialmente hubo un momento en que el equipo profesional, es así, o sea, para mí es así, el equipo profesional se sintió que estaba haciendo una gestión muy exitosa de la radio, se sintió en el derecho poco menos que dar un golpe de Estado en un consejo de administración, y entonces... o de dar un golpe de Estado en un consejo de administración. Y entonces la propiedad invocó a la autoridad judicial para que repusieran sus funciones y obviamente cargárselos a todos. Entonces, en medio de esa batalla, el señor Godó opta por obviamente va a haber muertos sí o sí en esa batalla, entonces él opta por vender la cadena e integrarla en una operación mayor, que fue la operación de Unión Radio, que yo creo que ha sido muy acertada para él y muy acertada para Unión Radio, porque de ahí salió una empresa muy racional en cuanto a la explotación de la radio, no solamente la convencional y la musical. Y lo que a mí me sorprende es que lo que la SER creó en el año 94 todavía no haya sido replicado por el sector, porque me refiero en crear otro grupo equivalente, más o menos, en tal, como sucede en la tele. En la tele han tardado 4 años en volverse a la misma alineación, ¿no? Entonces me sorprende que el gigante que crea la empresa potente y eficaz y tal, que crea
que es capaz de concentrar Prisa, no entiendo por qué no ha sido capaz de concentrar a la competencia. Se sabe que se dice, además le pillaría a usted como competencia, que en un momento se dice que el señor Aznar está detrás, pero Telefónica intenta con Onda Cero un gran proyecto que al final se hundió, pero que era lo del Dream Team que decían de Onda Cero del año... Sí, pero esa operación va directamente, es una de las operaciones más canallas que se han podido jugar nunca en los medios, que es utilizar a una empresa pública para tratar de frenar a Digital Plus y a Canal Plus. No era la radio el objetivo era, y en parte lo consiguió, porque a Telefónica le costó 500.000 millones de pesetas de pérdida, que se dice pronto, y por servir a una operación política que el gobierno le estaba pidiendo. Y luego parte de esa deuda pasó a Sogecable y ha lastrado durante muchos años. Claro, cuando compran Viejital, claro que les viene la deuda de regalo con la compra. Una parte de ella importante, sí. Y eso ha pesado enormemente en las cuentas de Sogecable. Pero esa es otra batalla. Sí, aunque debo decir que Don Ángel Rodríguez, cuando estuvo también en este ciclo de entrevistas, reconoció que efectivamente se había legislado en contra del Grupo Prisa. Él lo justificaba como evitar el monopolio, pero reconocía que era intervencionista, que era claramente que se hicieron algunas leyes para terminar. Bueno, en el último tema de las polémicas, no sé si este tema es verdad o no, se dice que digo porque ha habido pocos casos en los que un locutor haya pedido disculpas porque la dirección, digamos, le haya pedido. A mí me llama la atención, tengo aquí una nota donde reconoce la dirección que por un exceso, no detallan, de José Ramón de la Morena en el Larguero, la dirección le hizo pedir disculpas. Me llama la atención porque creo que en las otras cadenas no me consta que eso se haya repetido, y anda que no ha habido exabruptos, sobre todo en otra emisora en concreto. No, en la que pero yo pensando. eso lo he aprendido en El País. O sea, El País, de un libro de estilo donde teníamos un derecho de rectificación y donde había una fe de errores, no solo de ratas, sino de errores del propio periódico, y a mí me parece que eso es sanísimo, ¿no? Es el papel que juega el defensor del lector en El País. Y luego, yo tengo otro episodio parecido en Cuatro. En Cuatro se produce también en un acontecimiento deportivo, un error en directo de una persona que está en ese momento interviniendo desde fuera de España y creo que ya inmediatamente le pedimos que tiene que pedir una rectificación. Él tiene que hacer una rectificación a ese asunto y además emitimos una nota también. Y yo creo que cuando te equivocas y obviamente es desagradable, yo creo que la única manera de enmendar eso es pedir perdón. No se puede sostener ya. Eso es un error garrafal, eso es equivocarse 2 veces y además equivocarse con mucho daño, porque pierdes mucha credibilidad. Puede que pierdas credibilidad equivocándote la primera vez, pero pierdes mucha más, desde luego, si no rectificas. Y si rectificas, pues yo creo que es comprensible, que todos cometemos errores y en el directo más, es muy difícil. La verdad es que no creo que se me acabe el tiempo sin hablar un poco de Cuatro, que hemos hablado ya poco por encima. Liderar una cadena que empieza no debe ser un trabajo fácil, porque si hemos hablado de constituir una parrilla de radio, constituir una parrilla de televisión es otro mundo. Mira, yo de Cuatro solamente puedo decir que Cuatro tenía la dificultad enorme de tener que abrirse paso en un mercado absolutamente copado y abrirse paso frente a auténticos gigantes, ¿no? Como eran las dos privadas, que se salían de dinero, de beneficios, de audiencia, más la pública, que durante la vida de Cuatro fue potenciada, descargada de deuda, descargada de trabajadores, es decir, que es la mejor y además con muy buenos profesionales al frente, ¿no? Entonces todo eso nos hizo entrar en un escenario de una competencia feroz. Cuatro no tienes más balas que una. Si te equivocas en la primera bala, yo creo que no levantas cabeza ya. Entonces yo creo que Cuatro hizo un excelente diseño de salida, de posicionamiento como cadena joven, moderna. ¿Fue ya suya fichar a Gabilondo? No fue idea. No. A mí Gabilondo sufrí su pérdida. Yo llego a Cuatro 6 meses después, ¿no? Ya bien. Entonces, por eso hago pie en el tema del diseño de la estrategia, porque yo creo que estaba muy bien diseñada por el equipo que en ese momento lideraba Javier Díez y Elena como consejero delegado Sánchez. Y Elena Sánchez como directora. Entonces, cuando yo llego, pues bueno, yo creo que había habido un momento en que se pensó que posiblemente hacía falta un director general, alguien con una visión más global de aquello. Y yo me encontré un proyecto espléndido que solo tuve que apoyar, que solo tuve que reafirmar y bueno, ir corrigiendo los errores, porque en la tele sí se cometen muchos errores.
pero yo creo que en los 4 años hasta que llega a su venta, que son 4 años hasta que se vende, 4 hizo un recorrido espectacular del que yo me siento muy orgulloso de haber podido liderar un equipo absolutamente joven. O sea, un éxito que nadie podrá negar es el del Deportivo, ¿no? Pero, salvo lo de Maracaná. Pero no solo, yo creo que 4 llevaba Podemos, 4. Yo me acuerdo del Podemos, que fue un 4 símbolo. se establece como una cadena joven, dinámica, muy moderna. Yo creo que tú te ponías delante de la pantalla de 4 y te dabas dando cuenta que estabas viendo otro estilo, otra cadena. Tenía una dificultad enorme para abrirse paso, porque disparábamos con menos de la mitad del presupuesto que aquellos con los que teníamos que luchar, y solamente los valores diferenciales son los que nos podían abrir camino. Cuando era la única cadena que no tenía deporte estructural, porque todos los demás lo tenían, todos sin excepción. Incluso lo tenía nuestro rival. A mí me gusta muy poco mirar para los que van debajo, siempre me gusta mirar a los que van arriba, ¿no? Y entonces, en algún momento, eso siempre, y en algún momento, cuando ya teníamos la SER muy clara, yo a la gente le decía, y ahora vamos a mirar al país, que es el líder de opinión de este país, ahora vamos a medirnos con él, ¿no? Porque si tú no das motivación, la gente no se crece, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que mirar para arriba, y hay un buen día que nos cae la Eurocopa, con una selección que se ha clasificado de milagro y que venía de no pasar de octavos. Entonces tenemos aquella joya y decidimos meternos hasta aquí. Hicimos toda una estrategia de comunicación, de motivación y de marketing para, ya que la empresa le iba a costar tanto dinero ese derecho, tratar de rentabilizarlo en imagen para la cadena. Luego los chicos jugaron divinamente. Ganamos, y puedo decir que en aquel momento tenemos el minuto récord de audiencia de la historia de España, lo tiene 4, de la historia de la televisión en España, que es el minuto siguiente a los penaltis con Italia. Es el momento más visto de la historia de la televisión, 18,5 millones, y el spot más visto de la historia de la televisión también. Eso todavía lo tiene 4. Es una cosa de la historia. Aunque dice que no le gusta mirar a la... Pero sobre todo ganamos el corazón de la gente, que eso fue lo importante. Yo creo que un medio es algo más cuando es capaz de establecer complicidades emocionales con la gente, ¿no? Creo que eso lo hizo El País cuando salió. Creo que la SER lo hizo en algún momento. Y yo creo que ahí es donde cambias de división. Y yo creo que 4, en el tema concreto del deporte, llegó a una conexión, a ser una marca emocional, que es lo que sueñan todas las marcas, ¿no? Pues ya terminando, aunque me ha hecho que no me gustaba mirar la competencia, no me resisto a preguntarle por un tema que fue muy extraño, que fue esa es una opinión que tampoco, pero que es interesante, que es el tema de la aparición de La Sexta, porque parecía que iba a aparecer una nueva cadena, que va a ser 4, y de repente aparecen 2, que son 4 y La Sexta, que parecen competir por un segmento muy parecido, juvenil, más o menos, y que además pues están lógicamente en competencia entre ellos. No sé si además llegó a haber algún pleito por el tema de uso de imágenes, porque La Sexta sacaba imágenes de 4, ¿no? Pero, son temas menores. Que al final, pues lo comentábamos antes, han acabado las dos pues en manos de las dos cadenas originales que había. ¿Qué reflexión merece este extraño? Bueno, ¿hubiera sido evitable si en vez de 2 hubiera sido solo una? O... Sin duda ninguna. Bueno, muchas veces le he oído decir a José Miguel Contreras que 2 abren más camino que 1, ¿no? Puede ser, no lo sé. Es indudable que para nosotros, que nacimos un poquito antes, y también para ellos, que nacieron después, era un problema. Nos estorbábamos, clarísimamente, porque íbamos por unos públicos muy similares en gran medida. Estábamos posicionados, de hecho, tanto ellos como nosotros, pero especialmente 4, nosotros teníamos el mejor target comercial del mercado, ¿no? Y ellos también lo tuvieron, y tenían el deporte, que era un motor que nosotros nunca tuvimos, pero también es un motor que les lastró. Yo hubo un momento en que aprendí que prefería no tener deporte a ese precio y tener menos dinero para poder dedicarlo a hacer otras cosas, ¿no? Porque al final eso me iba a permitir construir más cadena. Entonces, el final, yo creo que hayan sido 2, mi opinión es que nos perjudicó a ambos. Y luego, respecto a 4, yo creo que 4 nunca se apartó de la línea de rentabilidad. Yo creo que precisamente La Sexta, por las dificultades, por los costes terribles del deporte, La Sexta siempre estuvo unas pérdidas enormes, ¿no? O sea, yo creo que solo un año cayó por debajo de los 100 millones o algo así, ¿no? Entonces, 4, en el segundo año, 4 se movió siempre muy cerca de la línea de rentabilidad. El primer año, no recuerdo la cifra que perdió el primer año, no, se me ha olvidado, no recuerdo la cifra. El segundo año empatamos las cuentas, que es
un milagro. O sea, el segundo año empatamos las cuentas. El tercer año perdimos 32 por efecto de unos partidos que hubo el Mundial, ¿pudo ser? No, ya era la Eurocopa, perdón. Era la Eurocopa. Perdimos 32 por unas pérdidas terribles que te meten en los deportes estos, especialmente los que son de acontecimiento, no los que son de recorrido. Y luego, en el último año ganamos dinero. O sea, el último año estaba previsto perder 32 millones y ganó 14. El año que lo cogió Telecinco, en el año 2010, ¿no? El año 2009, el año 2010 de gestión. El año 2010, 4 ganó 14 millones. Entonces, te quiero decir con esto, que yo creo que 4... no es una cadena. 4 se vendió no porque no fuera una cadena rentable, 4 se vendió porque Prisa necesitaba dinero y en concreto hubo un comprador que estuvo dispuesto a pagar 600 millones de euros, que supuso 4 ha sido un gran negocio para Prisa, ¿no? Porque yo he calculado en algún momento que la inversión que hizo Prisa en 4 fue del entorno de los 160 millones y lo vendió por 600, ¿no? Entonces yo creo que ha sido ha sido uno de los mejores negocios de Prisa en las últimas décadas, ¿no? Y no se vendió porque Prisa necesitaba vender activos, y hubo un comprador para 4 y Prisa optó por vender 4 y no otros activos. Hubiera preferido vender el pago, según manifestó reiteradas veces el consejero delegado, pero no fue posible, ¿no? Entonces yo creo que son vidas diferentes. Al final nosotros, yo creo que nacimos en unas malas circunstancias. Empezaba a haber unas malas circunstancias en el mercado, pero sobre todo Prisa estaba en la peor de las circunstancias para sostener este proyecto. Y yo también pienso, y eso además lo manifesté incluso por escrito, que si no había un impulso, que digamos que nosotros habíamos consolidado la etapa de salida y que entonces o había un nuevo empuje para 4 para seguir dando la batalla, o que si no era mejor vender, porque si no yo intuía que con el incremento de la competencia, la llegada de la ATT, o ibas realmente a dar la batalla hacia más arriba o te quedabas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que las empresas hacen lo que creen conveniente con sus activos, y siempre, desde luego para mí y para el equipo que trabajó allí, siempre nos queda el recuerdo de habernos esforzado por hacer una tele interesante, diferente, y de la que nos sentimos orgullosos. Bueno, pues hemos hecho un recorrido muy rápido para una historia en la que, recordemos, habría multitud de profesionales que merecerían apartados, pues desde Eva H., Concha García Campoy, Pablo Motos, que recuerdo que cuando se despidió de 4 le mandó un saludo particular a don Daniel Gabela. Pero yo tengo una fortuna enorme, que eso sí que lo considero. Yo creo que uno está para dar resultados, uno está para hacer bien las cosas para los que nos ven, o leen o nos escuchan. Yo creo que esa es la misión de los medios de comunicación. Uno está para darle resultados a la empresa que sostiene ese medio, porque si no, ese medio nunca será bueno, porque no será independiente y no podrá, si desea hacerlo bien. Y luego para mí hay otra tercera causa, que es que yo no creo que haya que ser desgraciado en las empresas. Donde quiera que he trabajado, he tratado de crear climas laborales de felicidad, de bienestar, de reconocimiento, de valoración del talento, y eso hace que todas esas personas que has citado y cientos y cientos de personas con las que he trabajado sean personas que creo que cuando recordamos los tiempos que nos ha tocado vivir, ya sea en el país, ya sea en la serie, todos hemos sido felices. Pues don Gabela, muchas gracias por haber compartido este rato con Prisa Digital. Muchas gracias a vosotros. Gracias por la invitación.